Entonces, sí, les comentaba, sale 17.7 por 10 a la menos 12, pero no se confundan porque ahora es Coulomb entre volts y es faradios, ¿no? ¿Ok? O lo que equivale también a 17.7 picofaradios. ¿Sale? Denme un Profe, segundo. a mí me había dado 1.77 por 10 a la menos 11. Ahorita te explico, espera, dame tanto. Ok. Bueno, a mí me dio lo mismo. Por 10 a la menos 11, ¿no? Sí, viejo. Sí. Dio en 1.77 y se recorrió el punto hacia la derecha y salió Ok. 17.7. Ok, entonces, pero... ok, entonces sí les dio. Entonces, el original, pues reitero, es 1.77 por 10 a la menos 13. O también lo mismo, ¿no? Si ustedes recorren hacia la derecha, pues esto de aquí se debe de hacer más chiquito, ¿no? Entonces, entre cada posición que recorran, uno de estos se le va restando. Entonces, por eso, pues resté ese, ¿no? El de a la derecha y se queda como 17.7 picofaradios, que es por 10 a la menos 12. Si ustedes hacen esto mismo, pues no es más que brincar entre lo mismo, ¿no? O sea, tienen 17.7 por 10 a la menos 12, que es el picofaradios. También podrían tener 1.77 por 10 a la menos 13, que era el original, faradios. O, ¿cuál me habían dicho? ¿Otro? No, era 11. Ese era 11 el último. ¿Pero cuál? O sea, por 10 a la El, menos 11. el de la carga le había salido 1.77 por 10 a la menos 11. O sea, Pero, ese. ajá, la carga, pues ya el sacar la carga entre el voltaje. O sea, es que no entiendo. ¿En dónde me dices? O sea, Abajo hace ya, en el Abajo de lo último. último. aquí. Ajá, Sí, sí. O sea, si ustedes hacen 17.7 por 10 a la menos 12 entre 1, Ah, se hace menos 11. ajá. o sea, me están diciendo que le sale Porque en tu 17, resultado tiene menos 13 y es menos 11. o sea, le sale en la calculadora 17.7 por 10 a la menos 11, ¿así? Ajá, sí, así Sí, sale. Caray. Pero sí le pusieron 1 aquí. sí, Sí, sí. abajo. No, si no tienen, tendría, para disminuir así, tendría que ser entre 10, por ejemplo. A ver. Oh, Pues tal vez sí sea porque como Ah, no. No, pues no tiene que pasar, ¿no? pues es que no pasa nada, ¿no? Porque es 17.7 por 10 a la menos 12. Entre 1, pues sigue siendo Pues si fuera 17.7. entre 10 y cambia, pero no, no es uno nada más. A ver, déjame ir con mi cálculo. A ver.
¿Y seguro es que el punto decimal se los conserva ahí? No, no, porque cuando lo hacemos lo metemos como 17.7 y nos Ajá. arroja 1.77. Por 10 a la menos 11. Ajá. Sí. Bueno, ahí sí recorre y por eso yo creo que, como dijo, disminuye o... Sí, 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 sí. Sí, ya entendí, ya entendí. Ya, a ver. 7. Ay, sí que sí seré sonso. Sí, sí, sí. El recorrerlo es a la inversa, a la inversa. Ay, menso, menso. Cuando nosotros tenemos, sí, esto está otra vez. Así. Más bien, más bien, más bien. Nosotros lo tenemos aquí y si recorro, por cada una que recorra, aumenta una en este. Ujú. Entonces, por tanto, si yo recorro a la... Tendría que ser a la izquierda, ¿no? 0.177. Exacto, sí, 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 sí. Sí, porque si yo recorro a la derecha, esto sería 177 por 10 a la menos 15, porque Ujú. recorrí dos posiciones. Si recorro a la izquierda, entonces ahora tendría, voy a escribir esto igual, como 1.77 por 10 a la menos 13. Ajá. Entonces, Ajá. si recorro a la izquierda, por cada posición que recorra, ahora lo que voy a hacer es disminuir en 1. Entonces, si recorro una posición, entonces disminuye en 1. Así. Ahí Sí, sí, sí. sería los pico colón. Y este ya sería el pico column. Sí, sí, sí. Porque lo que hice fue, me fueron momentáneamente las cabras al monte. Porque claro, pico columns es una unidad muchísimo más grande que si yo la sigo haciendo más pequeña y más pequeña, ¿no? Entonces, no la puedo alcanzar, no la puedo hacer más grande, ¿no? O sea, lo que hice aquí sin querer, la primera vez fue acrecentarla incorrectamente. Entonces, sí, a la derecha, cuando recorremos a la derecha, se suma a esto. Y cuando recorremos a la izquierda, se resta, ¿no? Sobre todo, eh, también lo podemos ver, si por ejemplo tenemos 3 kilofaradios ahora, o 3.5. Ujú. Esto equivale a 3.500 faradios, ¿no? Entonces, pues más o menos, si yo, el punto empieza aquí, ¿no? Si yo, o también, esto lo voy a escribir como 3.5 por 10 a la 3 faradios, ¿no? Ujú. Si yo recorro a la derecha, entonces es 3.35 ahora. Ajá. Ujú. Pero ahora, como estoy recorriendo a la derecha, lo que ahora tengo que hacer es restarle. Y ahora tendría por 10 a la 2 faradios. Entonces, mi confusión estuvo en este negativo, que se me fue la onda. No es lo mismo cuando tenemos el punto y lo estamos recorriendo de aquí, o sea, del original, Ujú. aquí teníamos un 3, ¿no? Si lo recorremos a la derecha, lo que vamos a hacer es hacer que esta cantidad se vuelva más pequeña. Entonces, aquí en realidad pasa lo mismo. Si yo recorro a la derecha, esto de aquí es más pequeño. El menos 13 es más grande que el menos 15. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando ustedes recorren a la derecha, esta de aquí se debe de hacer más pequeña. Entonces, si yo recorro a la derecha, entonces de menos 13 voy a tener que pasar a una más pequeña, ¿no? Que es menos 15. Y luego, por el contrario, si yo recorro a la izquierda, entonces que ahora tuviera que recurriera a 0.
punto 35. Entonces, originalmente el punto estaba aquí y lo recorrí 1 a la izquierda. Ahora se vuelve más grande, ¿no? Entonces, ahora es por 10 a la 4. Entonces, cuando recorro a la derecha, se hace una cantidad más pequeña. Cuando recorro a la izquierda, se hace una cantidad más grande aquí. Lo mismo pasa en estos de acá. Si yo recorro a la derecha, este se tiene que hacer más pequeño. Y como tiene el menos, para hacerse más pequeño, aumenta en valor. Si yo recorro a la izquierda, la cantidad ahora se debe de hacer más grande. Ajá, y para que se haga más grande, pues menos 12 es más grande que menos 13, ¿no? Ajá. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, por tanto, ya regresando al resultado original, nosotros tenemos que tener, lo voy a poner así. Q debe de ser igual entonces a el original, que es 1.77 por 10 a la menos 13 coulombs, o 0.177 por 10 a la aquí menos 12, o lo que es igual a 0.177 picocoulombs. Ahí se me fue completamente la onda, perdón. ¿Ok? Entonces, por tanto, ahora sí, aquí sí les debe de salir 0.177 picocoulombs, o lo que equivale a 0.177 por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? O también lo que equivale a 0.177 picofaradios, ¿no? Y ya está. Entonces, si ustedes meten esto a la calculadora otra vez, les debe de salir cualquiera de estas, ¿no? Sí, efectivamente. Ok, 1.77 por 10 a la menos 13. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, ¿alguna duda? Entonces, vamos a intentar, bueno, vamos a hacer otro parecido, otro problema semejante. Y en este problema, pues ahora vamos a utilizar algo igual. Vamos a hacer uno con el capacitor cilíndrico, por ejemplo. O uno más fácil, ya sé. Igual va a ser el de placas paralelas, pero ahora vamos a suponer que quiero calcular ejemplo 2. Uno así súper sencillísimo. 2. Entonces, se tiene un capacitor. Se tiene un capacitor de placas paralelas. Paralelas, ¿no? Cuyo potencial eléctrico, V, cuyo potencial eléctrico, V, es de 12 volts. ¿Ok? La carga que la carga Q en las placas, la carga Q en las placas es de, no sé, ¿qué les gusta? O no, que ahora sea mejor, la capacitancia C es igual a, no sé, un número típico, pues vamos a ponerle un microfaradio. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6. Entonces la capacitancia C es igual a un microfaradio, y entonces hay que calcular
evidentemente hay que calcular Q. Hay que calcular Q. Y no sé. ¿Qué les parece? Calcular Q y la distancia D entre las placas. Entre las placas, sí. El área de cada placa. Vamos a ponerle así. El área de cada placa es de, no sé, 5 se me ocurre. 5 por 10 a la menos 4, que es algo bueno, metros cuadrados, ¿ok? Entonces, para este caso, tenemos que comenzar de diferente manera. Tenemos C y tenemos V. Entonces, de la ecuación, sabemos que Q es igual a epsilon 0 EA. O también sabemos que C es igual a Q entre B. Así. C es igual a Q entre B. Entonces, de aquí, pues podemos despejar Q. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, despejamos Q. Y Q es igual a C por V, ¿no? Entonces, como tenemos la capacitancia es de 1 microfaradio o 1 por 10 a la menos 6 por el voltaje, y el voltaje son 12 volts. ¿Cuánto les da esto? 1.2 por 10 a la menos 5. Ok, es 1.2 por 10 a la menos 5, es una. ¿Qué unidades tiene la carga? Voltaje. ¿Qué? Volts. No, Volts. no. B es voltaje. C es capacitancia y son faradios. Y Q, la carga que hemos manejado desde el primer parcial. ¿Coulomb? Coulomb. Sí, es Coulomb. Ok. Si aplicamos nuevamente lo que habíamos dicho, esto equivale a que si yo recorro el punto hacia la derecha, tendría 12. Entonces recuerden que si recorren el punto hacia la derecha, este de aquí se debe de hacer más pequeño, ¿no? Entonces, más pequeño significaría 12 por 10 a la menos 6. Coulombs. O lo que también equivale a 12 microcoulombs. ¿Sale? Profe, pero bueno, ¿para qué, en este caso, para qué sirve el, ya para hacerlo microcoulombs y todo eso, para cambiarlo? Ajá, ¿Abreviarlo? lo que pasa es que en pues a ustedes tal vez no les toque, a la mayoría de ustedes tal vez no les toque, pero cuando compran o van a la industria, generalmente no les vienen como 1.2 por 10 a la menos 5 coulombs, se les viene el estándar, ¿no? 12 microcoulombs. Ajá. Entonces, en la realidad es muchísimo más común ver esto, 12 microcoulombs, por ejemplo. Ver 1 microfaradio, eso es lo que se van a encontrar, es lo más común. Por Ok. eso, por eso es que el que siempre utilizo, tratar de manejar estas unidades porque son las más comunes. Pero, si lo ponen así, también es correcto, ¿no? O sea, para este curso yo no me pongo muy exigente en ese sentido, pero sí que lo sepan manejar, ¿no? Al menos que sepan cambiarlos. Sobre todo porque ven que luego en los problemas pues les viene así y tienden mucho a volarse la notación, ¿no? Pero eso sí no se la tienen que volar. Ok, entonces ya tenemos la carga. Entonces ahora vamos a calcular el voltaje, por ejemplo. No, el voltaje no, el voltaje ya lo tenemos. No conocemos la distancia, entonces tampoco conocemos el campo eléctrico, pero el campo eléctrico lo podemos despejar de aquí, ya que como conocemos carga, conocemos epsilon 0 y conocemos el área, nosotros podemos despejar ahora de esta ecuación podemos despejar el campo eléctrico, ¿no?
Entonces, ahora vamos a utilizar esta. Entonces, de aquí, pues sabemos que campo es igual a Q entre epsilon 0 por A. Epsilon 0 entre A. Entonces, pues de aquí, Q ya lo calculamos, que es 12 microcoulombs, entre epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Ajá. Recuerden que las unidades, las puse por acá. Las unidades son coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Y el área, el problema nos dice que es de 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ok? Recuerden que esto es equivalente a escribir 12 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Ok? Entre todo esto. 8.85 por 10 a la menos 12 por 5 por 10 a la menos 4. Y de una vez voy a cancelar. Este metro con este metro cuadrado se simplifica. Un coulomb con uno de aquí se simplifica, ¿no? Y entonces en realidad las unidades que me van a quedar aquí son newton sobre coulomb. Y esto es por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les queda esto? Ahí dice Adolfo que le queda 20. Un No, así numerote, queda un ¿no? numerote. Sí, aquí. Lo voy a poner yo directamente en notación científica. Es 2.71 1 por 10 a la 9, ¿no? Les queda. Si no saben pasar en notación científica en su calculadora, arriba generalmente del 8 hay una tecla que se llama ENG. Ajá. Si ustedes aprietan, les va a pasar al número más cercano. Ah, sí, cierto. Entonces es 2.711 por 10 a la 9. Sí. Y esto es Newton sobre Coulomb. Entonces quiere decir que el campo eléctrico tiene que ser gigantesco para poder generar ese voltaje. Y es que sí, realmente para generar un voltaje de 12 volts a través de almacenamiento de carga y a través de una capacitancia muy pequeña. Esta capacitancia, un microfaradio, es muy pequeña para poder generar tanto. Entonces se necesita, por el contrario, acumular una cantidad de carga muy gigante para generar este voltaje, ¿no? Entonces recuerden que en este caso carga me está generando voltaje a través de la cantidad de almacenamiento que es en faradios, ¿no? Entonces, pero para hacerlo en este caso necesito un campo eléctrico gigantesco. Y está bien, corresponde, ¿no? Porque ustedes tal vez no están todavía muy acostumbrados, pero un microfaradio es un capacitor pequeño, muy pequeño. Entonces quiere decir que yo le debo introducir demasiada carga, ¿no? Para poder generar ese voltaje tan gigante, ¿no? Y por tanto, ese campo eléctrico. Pero ok, es ese, el campo eléctrico, muy bien. ¿Y qué más nos piden? Q, Sí. E y la distancia, ¿no? Es el importante. Entonces, es lo más importante, la distancia. Entonces, ahora utilizamos esta ecuación de aquí. Nosotros conocemos, ahora sí, de esta ecuación, conocemos el voltaje, nos los da el problema. Ya conocemos el campo eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico se despeja como voltaje, perdón. No, estamos buscando distancia, ¿no? Entonces, para este caso, distancia se despeja como voltaje entre campo eléctrico. Y esto nos queda voltaje, el problema nos dice que son 12 volts.
recuerden, los volts son de voltaje o de potencial eléctrico. Son 12 volts entre el campo eléctrico, que son 2.711 por 10 a la 9 newton sobre coulomb, ¿no? ¿Y cuánto les da esto? Profe, nada más una duda rápida. Arriba era el 5 por 10 menos 4 metros sobre cuadrado. Metros Metro cuadrados. cuadrado, perdón. Sí, aquí está. Bueno, este me voy a dar otro resultado. Sí, es lo mismo 2.711, pero ahí me dio por 10 a las 6. A las 6, a ver. Sí. 12 por 10 a la menos 6 entre 8.85 por 10 a la menos 12 por 5 por 10 a la menos 4. Me volvió a dar por 10 a la 9. ¿Lo podrías corroborar otra vez, por favor? Sí, a mí también me da la 9. Ok. Es que arriba es por menos 6. Sí. 12 por 10 a la menos 6. Porque igual, eso es lo que les decía, se olvidan mucho de ponerle el micro. Sí, es por 6, sí. Sí me da menos. Sí. Bien. Y finalmente, ¿cuánto les queda esta división? La de 12. 4.426 por 10 a la menos 9. Perfecto, por 10 a la menos 9. ¿Y qué unidades tenemos en distancia? ¿Metros? Metros. O lo que equivale también a 4.426, como es por 10 a la menos 9, según la tablita que les acabo de dar, recuerden que por 10 a la menos 9 es nano, ¿ok? ¿No? Entonces aquí sería nanómetros. Entonces aquí podríamos poner nanómetros, así. Y ya está. ¿Sale? Entonces sí, evidentemente requerimos que las placas para generar un campo eléctrico tan grandote estén lo más junto posible, porque eso sí, no se los había comentado, pero entre más cerca estén las placas, una de la otra, el campo eléctrico va a ser muchísimo más grande. Y si es muchísimo más grande, entonces, dependiendo del área de las placas, también entre más grande es el área, más carga. Y si hay más carga, hay más voltaje. Entonces, son unas por compensar otras, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Pues no está tan complicado, ¿sí? Más o menos. Pues es más que nada aquí agarrarse de las fórmulas, ver qué tienen, de dónde pueden despejar y despejar, ¿no? O sea, en el primer caso nos pedían Q, B y C, ¿no? Entonces directamente podíamos sacar primero Q, después de ahí pudimos sacar B y después pudimos sacar C, ¿no? En el segundo problema ahora nos pedían D. Entonces hay que ver qué datos teníamos. Pues teníamos ahí B, C, B, C y A, ¿no? ¿Qué es esto? Pues ¿quién me da eso? B, C y A. Ok. Si yo tengo B, pues no puedo aquí sacar nada porque tengo dos variables. Si yo tengo A solita aquí, tampoco puedo hacer nada, pero como tengo Q y B, puedo partir de aquí. Si yo parto de aquí, puedo tener la carga y ahora sí ya puedo despejar acá. Y si ya puedo despejar de ahí el campo, ya puedo sacar de acá. Entonces, pero supongo que aún así estos problemas están muchísimo más fáciles que los primeros con vectores, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, entonces no es más que eso, ¿no? Irle buscando. La próxima clase haremos otros ejercicios semejantes a estos y continuaremos ahora con qué pasa si yo hago arreglos de capacitores, ¿no? O sea, porque tengo uno, pero a lo mejor físicamente hablando, yo solo puedo construir capacitores de cierto tamaño. Pero si yo combino varios de estos, puedo hacer uno más grande, ¿no? Entonces vamos a ver también eso de los arreglos de capacitores. Ok, está bien. Sale.